Oye, John, una pregunta. ¿Esta cueva del Tallo y este asentamiento Shuar, en qué zona de Ecuador se encuentra? ¿O en qué zona de Latinoamérica lo podemos encontrar? Ya, como les mencionaba, ¿no? Esto se encuentra en una provincia llamada Morona Santiago. Ujú. Dentro de Morona Santiago existen diferentes cantones, específicamente en el cantón Tallos. Y se da esa misma zona, ¿por qué? Porque directamente ahí está lo que es la cueva. Y estos especialmente este pájaro que le da el nombre, ¿no? Son pájaros prácticamente ciegos que utilizan ecolocalización, algo así como los murciélagos. Ujú. Entonces, Ok. con esa situación directamente se tiene, ¿no?, en cuenta de cuál es el indicio de que exista este tipo de misticismo, se podría llamar, dentro de lo que es la cueva. Bueno, también quisiera saber, John, esta cueva del Tallo, ¿cómo dices que se llama el El explorador que, que, ¿Morís? ajá, sí, él, Juan Morel. Ajá. este, ¿todavía había Shuars en esa zona cuando él llegó? ¿O, Claro, específicamente o ellos era, son los, y cómo le hizo? O sea, ya, ¿cómo es la historia de cómo ya, le hizo para poder entrar? Porque si no son no contactados todavía en ese tiempo, ¿cómo le hizo él para entrar ahí? claro, en este caso hay que tener en cuenta que el padre Crespi es el nexo directo, el cual les lleva directamente a ellos Ok. hacia este tipo de contacto con las personas que querían descender. ¿Por qué? Porque específicamente el padre Crespi hace como nexo porque él ya tenía o ya había hablado con estas personas de esta comunidad. Y él es el que les presenta a Moritz y Moritz les explica el por qué quiere descender ahí. Y la única forma en que ellos te lleven es de que tú, o más bien dicho, en ese tiempo de que ellos te lleven era de que tú tengas algún hecho importante o quieras hacer algo importante dentro de la cueva y ellos lo consideren así. Ok, No existía o no había forma de que tú descendieras. claro. Y podemos deducir que o es lógico, ¿no? Que la cueva del Tallo era un lugar, me imagino, sagrado para ellos, ¿no? Claro, específicamente ellos era un lugar sagrado para ellos en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen, o más bien dicho, ellos están claros de que dentro de esa cueva se encontraban indicios de sus antepasados, Claro. ¿ya? Y ellos, la forma de descender de ellos es demasiado rústica, entonces en este caso solamente era con cuerdas y bajaban entre pocos. Sí. Iban, realizaban los rituales dentro de este tipo de cueva y de hecho no es solo una, no, son un conjunto de cavernas y Ujú. Sí, directamente es lo que te iba a hay. decir, que es como una cordillera montañosa que une a Ecuador con Con Exacto. Perú. Venezuela, ¿no? No, Sí, con ponte, y existe, o sea, se dice, ¿no?, que en Venezuela hay otro similar, o Hay sea, otra otra, cueva sí, sí, similar sí. que se puede Sí. unir y que no es la única entrada. Y la entrada, más bien dicho, que existe ahí no es la entrada propia, porque se menciona, más bien dicho, y se dice que la entrada propia a las cuevas de los tallos se encuentra en un río que se conoce como la entrada principal. ¿Ya? En este caso, Uh. dicha entrada es la que Ese, nos hace. ese río es por donde en los 90 se dice que entró un lugareño que se llamaba, perdón, porque se murió, Petronio Jaramillo. Exacto, eso iba. Oh, ok, bien. Petronio Jaramillo es el primero que logra entrar y mediante el padre Crespi, Petronio Jaramillo y Moritz son los que logran llegar a este contacto, ¿ya? Entonces, la cueva pasa cerca de lo que se conoce como el río Upano, que es el principal, y el río Morona. La unión de estos dos ríos es la que crea directamente como una especie de cabida, se podría decir, debajo del agua, donde hay una entrada, y es la que menciona, en este caso, Jaramillo. Él menciona que esa entrada es la que lleva directamente hacia la sala ceremonial que él explica, porque él explica que hay una sala ceremonial en donde reunían para realizar las ceremonias sagradas o los rituales. ya. Pero es, o sea, no es corroborado, pero yo también por lo que he investigado y lo que he tenido en cuenta,
tengo el indicio de que esa es la entrada principal y que ahí es donde se encuentra todo lo que menciona Moritz en su libro y lo que mencionó el padre Crespi, que son las plataformas grandes hechas en oro y con escritos y todo, la biblioteca metálica que le llaman. Creo que él llegó hasta esa parte, pero no se tiene conocimiento exacto de por dónde bajaron o hacia dónde llegaron, porque el padre Crespi no llegó hacia ahí, él solamente recibió las cosas por la edad que ya tenía. Pero Moritz sí lo hizo. Y se dice también que Neil Armstrong también descendió y él pudo ver eso. Y de hecho también se dice que Neil Armstrong sacó de la cueva cosas, ¿no? Porque dicen que se llevaron cajas y un montón de... Claro, es que en este caso la expedición que hace los Estados Unidos para descender a la cueva de los Tallos no viene únicamente con Neil Armstrong, con Neil Armstrong. Un montón de gente que son atrás, militares, marines, todo ese tipo de personas ya preparadas. Pura gente especializada. De los cuales sacaron, y eso mencionan, ¿no? La gente de las comunidades de ahí mencionan que sacaron cajas enormes de material ahí. O sea, material puede ser arqueológico, hecho en arcilla, hecho en oro, y se dice que sacaron varias planchas de oro de ese lugar. Cómo las sacaron o cómo las movilizaron aún no se sabe, ¿no? Y se tiene ciertos indicios, y parte de lo que era la colección del padre Crespi se encuentra en el Museo de Cuenca, y se puede ver ahí. Pero no se encuentran las piezas importantes, no se encuentran las piezas que la gente tendría, o sea... Lo de las tablillas, ¿no? Perdón, las tablillas, las láminas. Exacto, todas las tablillas, las láminas que existían ahí, se dice que se encuentran en el Museo de París. Pero esto no se ha corroborado. ¿Por qué acabaron ahí? Qué raro, qué raro. Es como el penacho en Moctezuma. ¿Cómo acabó en Austria? Sí, no sé. No me digas, otra vez en Europa un tesoro prohibido de una cultura prehispánica. No, hombre. A ver, déjame hacer una pregunta a John. John, ahí menciona en mi chat Jairo, que creo que también es de Ecuador. Dice que hubo un incendio en Cuenca y que ahí se destruyó todo lo del padre Crespi, que ahí como que lo desaparecieron. Ya, eso es lo que nos dicen, ¿no? Que se desapareció todo. Ajá, pero sí. La cosa es que en realidad no desapareció. Según lo que cuentan los mismos monjes o los mismos padres que se encuentran ahí, las monjas, ellos mencionan que antes de que el incendio apareciera, llegaron, eso pasó, ¿no? Después de la muerte del padre Crespi, cuando ya quedó esto fuera de su custodio. Llegaron varias personas de diferente nacionalidad y extrayeron gran parte de lo que fue la colección que tenía el padre Crespi, que fue donada a él por los mismos indígenas. Y después de que esto sucedió, horas después fue que el incendio sucedió. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir, no? Que el incendio no fue casualidad, sino que fue provocado prácticamente. Claro. Entonces, esto le quitó prácticamente al país y más bien dicho, al monasterio donde se encontraba gran parte de estas colecciones. Y por eso es que después varias de estas piezas se terminaron en diferentes partes del mundo. En este caso está en el Museo de Francia, en París prácticamente. Hay otros que se encuentran igual y que dicen que siguen custodiados por la CIA y por la inteligencia de los Estados Unidos, pero que no se ha revelado. ¿Por qué? Porque muchas de las láminas tenían información importante y se dice que incluso dentro de las cuevas de los Tallos se encontraba la verdadera, o más bien dicho, el verdadero de cómo inició la humanidad. Entonces esas partes son los que algunas cosas... En la biblioteca metálica, ¿no? Sí, en la biblioteca metálica, o sea, y hay varias piezas que no han podido ser trasladadas, según lo que mencionan, ¿no? Sí. Ahí por ahí si empiezan a ver un punto rojo en mi frente, me avisan, vaya a ser la de malas.